Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos todos a esta clase. Gracias por estar acá. Gracias a la Universidad Rural que nos permite, pues, compartir en esta tarde. Les agradezco el esfuerzo que están haciendo hoy día domingo, ¿verdad? Para estar acá con el objetivo, la meta, ¿verdad? De seguir adelante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que les doy la bienvenida a todos y cada uno de mis estudiantes. Un cordial saludo hasta donde cada uno de ustedes se encuentren y gracias, como siempre lo digo, porque me permiten pues llegar hasta sus hogares, llegar hasta donde cada uno se encuentre en esta tarde. Todos son bienvenidos. Gracias por conectarse. Estamos ya en nuestra semana 15, estamos en la antesala del fin del curso, ¿verdad? Así que les agradezco a ustedes por haber estado con su servidor durante este tiempo. Y bueno, tenemos todavía algunas dos clasecitas. Esta será una y el otro fin de semana que estaremos llegando a conclusiones, ¿verdad? Les agradezco de antemano, mis queridos estudiantes, y pues instarles siempre a seguir en este proceso, ¿verdad? Gracias a la Universidad Rural que nos da la oportunidad a su servidor como docente y a ustedes pues de continuar su proceso de estudio, ¿verdad? Todos son bienvenidos, esperando pues que se encuentren muy bien en sus hogares, que han tenido una buena semana, ¿verdad? Y que hayan pues disfrutado de un tiempo que están en sus hogares con sus familias, ¿verdad? Vamos a iniciar derecho de integración. Vamos a platicar en esta tarde, hemos visto bastante sobre procesos de integración en Europa, veíamos algunos antecedentes también en clase anterior sobre los procesos de integración acá en América Latina y en la tarde de hoy voy a estarles presentando algunos procesos de integración específicamente aquí en Centroamérica. Vamos a estar estudiando aspectos históricos de los procesos de integración acá en Centroamérica, ¿verdad? Así que todos son muy bienvenidos. Estamos en nuestra semana 15 y vamos a ver antecedentes de la integración en Centroamérica. Aspecto clase que el estudiante tenga conocimiento de la historia de la integración centroamericana, analizando cada una de sus etapas. Vamos a ver que los procesos de integración acá en Centroamérica se dividieron en ciertas etapas de acuerdo a los momentos históricos en los que se encontraba la región y en base a eso fue que se dieron estos procesos, ¿verdad? Antecedentes de la integración centroamericana. Los procesos de integración en América Latina han evolucionado en forma dinámica desde los años 70, bajo el supuesto inicial que la producción y el cambio pueden crecer en mayor medida si se usan economías de escala, gracias a la unión de los mercados. Posteriormente, se ha impuesto la creencia de que los países no pueden rezagarse en las tendencias de globalización económica y que los beneficios del comercio exterior pueden distribuirse equitativamente entre los países participantes, ¿verdad? Estas dos premisas son las que orientan, las que fomentan el tema de el aspecto de integración. Estas dos premisas fomentan que se dé la integración. Por un lado, tenemos un aspecto de que se van a unir las economías y al generar unión, que este ha sido un tema que lo hemos hablado ampliamente, al unirse como bloque, esto generaría que las economías entraran a un mercado común que permitiría el aumento de la riqueza. Y por otro lado, también la premisa que dentro de la globalización y los procesos de globalización, los países no se pueden quedar relegados
relegados, no se pueden quedar rezagados, no se pueden quedar en el olvido, sino que deben unirse a los procesos de globalización y esto genera, por supuesto, el unirse a los procesos de empuje económico, puesto que en un momento determinado se podría distribuir la riqueza en forma equitativa entre los países que participan en estos procesos. Estas son las premisas, ¿verdad, compañeros? Estas son las ideas originales, estos son los conceptos originales que se tienen que, si nos damos cuenta, pareciera ser, tendiera a ser conceptos de carácter propiamente o un tanto utópicos, ¿verdad? Son conceptos un tanto utópicos, pero que esta es la razón de ser, lo que lleva implícito los procesos de globalización. Esto es lo que lleva implícito los procesos de globalización. Y es en ese orden de ideas que se da como un antecedente para generar, para fomentar, para buscar fomentar estos procesos. Lógicamente, ¿verdad? La premisa, la búsqueda, por un lado, de los países de no quedarse atrasados, no quedarse relegados, y por otro lado, pues, claro está, el poder a través del empuje de la globalización, a través del empuje de la unión como región comercial, a través de la unión del mercado común, ese empuje permita el auge de la riqueza en la región y esa riqueza se pueda distribuir equitativamente. Buena premisa, ¿no creen? Muy buena premisa, muy buen concepto, que se pretende, digámoslo así, llevar a la práctica. Ahora, que se pueda lograr o no, esa es otra cuestión, pero en el objetivo que se traza al momento de estar hablando de los procesos de globalización y de integración. El proceso de integración en Centroamérica tuvo como antecedentes desde el siglo pasado, la América en 1821, a través de la cual los 5 países de Centroamérica se unieron. Después de la independencia de España, la federal propuesta para la unión de provincias no logró consolidar el poder de manera coherente, la deserción de las autoridades locales de los estados. Este primer punto es un punto de vista histórico que nos da un primer antecedente de la globalización y de la integración en la región centroamericana. Ojo, debemos observar que el 15 de septiembre de 1821 se celebra la independencia de España. Pero quizá la primera premisa que debemos observar es que es una independencia de Centroamérica. Centroamérica como tal se independiza de España. Y ese quizá es un detalle interesante, es un detalle importante. Centroamérica se independiza de España. Es decir, no se independiza Guatemala como nación, se independizó toda Centroamérica, porque hasta ese momento Centroamérica era una provincia. Posteriormente de la independencia, esta provincia continuó unida por poco tiempo, como que fuéramos un país, desde Guatemala hasta Costa Rica. Pero en un momento determinado se rompió la unidad y por lo tanto ya nos dividimos en los países que somos al día de hoy. Ese rompimiento de la unidad se dio especialmente acá en Guatemala por el presidente que en ese momento estaba, que era Rafael Carrera. Rafael Carrera era un presidente que rompió la unidad y declaró al Estado de Guatemala como un país, lo que significa, compañeros,
que nosotros celebramos el 15 de septiembre, pero ese no es el día del nacimiento de Guatemala como nación. Guatemala como nación surgió en el mes de marzo. No recuerdo exactamente el año, ¿no? Pero surgió en el mes de marzo bajo el gobierno de Rafael Carrera, quien declaró el nacimiento de la República de Guatemala. Entonces no nos confundamos. El 15 de septiembre es una fecha que se debe celebrar la independencia de Centroamérica de España, pero no es la fecha de creación del Estado de Guatemala. No es esa fecha. Por lo tanto, es importante saber esta premisa. Ahora, algunos de ustedes quizá pregunten, ¿por qué? ¿Por qué se celebra una fecha y no la otra? La respuesta es muy sencilla. En ese momento, igual que hoy en día, habían corrientes heredadas de la época de la colonia. Por un lado, teníamos los conservadores, que era una corriente política que, como su palabra lo indica, eran personas que querían conservar el status quo, que abogaban por la familia y por los valores tradicionales de la sociedad. Y por otro lado estaba la corriente liberal, que era una corriente que propugnaba por las nuevas ideas, los cambios sociales, las reformas para empujar el país hacia adelante. Primero gobernaron los conservadores con Rafael Carrera, quien gobernó un poquito más de 40 años hasta que falleció. Él era un general, él dejó el poder a otro general, pero cuando este entró al gobierno como conservador, se inició un proceso armado con Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, el famoso Justo Rufino Barrios, que invadieron Guatemala y derrocaron al gobierno e implementaron ya un gobierno liberal. Ahora, lógicamente siempre va a ser así, ¿verdad? Los liberales ya impusieron, por ejemplo, los símbolos patrios, el escudo de armas de Guatemala y las fiestas. El escudo de armas nos encontramos que el pergamino dice 15 de septiembre porque los liberales impusieron esa fecha para ser celebrada. ¿Por qué? Como siempre en la historia y en la política, obviamente el nuevo candidato, el pueblo recuerda lo que hizo el anterior candidato. Entonces el padre de la patria, el padre de la responsable de la creación de nuestro país es Rafael Carrera. Pero eso no se recuerda, ni mucho menos la creación del país de Guatemala, porque los liberales impusieron otras fechas a efecto de que nadie recordara a Rafael Carrera. Y por supuesto lo que hicieron los conservadores, ¿verdad? Histórico por ahí, un datito histórico. Avancemos. Para entender adecuadamente la evolución de lo que hoy en día se denomina Sistema de Integración Centroamericana, es necesario dividir la historia del proceso en 3 etapas. El Sistema de Integración Centroamericano se va a dividir en 3 etapas. La primera, desde sus inicios con la creación del Mercado Común Centroamericano en 1961 hasta 1980. Cuando la situación del proceso se hace insostenible principalmente por factores externos, como la crisis de la deuda externa y la recesión de la economía mundial. Una segunda etapa en la integración vivió una época de estancamiento debido a la existencia de conflictos armados al interior de los países, entre los países hasta 1990. Y una tercera, la consolidación de la paz y el logro de la estabilización económica han permitido dinamizar el proceso y plantear metas más ambiciosas en la integración. Entonces, este sistema de integración centroamericana va a sufrir 3 etapas. La primera etapa de 1961 hasta 1980, donde hay un empuje mayor. La segunda, una recesión desde 1980 hasta 1990, y la tercera de 1990, que es la que estamos viviendo al día de hoy. Primera etapa, de 1961 a 1980, la creación de un mercado centroamericano.
Antes de constituirse el mercado común centroamericano entre Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, la subregión venía intentando la integración a través de acuerdos bilaterales que propiciaban las primeras experiencias formales. Desde 1951 se venía configurando el denominado Programa Centroamericano de Integración, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, a fin de promover la integración gradual y progresiva de las economías de los países del Istmo y la coordinación de los programas de desarrollo económico. Desde el principio del proceso, fue primordial un aspecto institucional de la integración, para lo cual se creó el Consejo Económico Centroamericano y el Consejo Ejecutivo y la Secretaría Permanente CIECA. Estas instituciones, estos órganos fueron creados dentro del sistema de integración centroamericano con el fin de promover y sostener institucionalmente el aspecto de la integración. La Secretaría Permanente CIECA fue la única institución que se mantuvo y aunque en la década del 90 continúa siendo el organismo más importante de la integración centroamericana. Desde su creación ha tenido la responsabilidad de velar por la correcta aplicación del tratado y de todos los instrumentos multilaterales y bilaterales vigentes entre los Estados miembros. Además de estas funciones ejecutivas, la CIECA es un organismo técnico que hace estudios e investigaciones para apoyar las decisiones de los países. La CIECA entonces es un órgano internacional que sigue fungiendo hasta el día de hoy, cuyo objetivo es promover y buscar el respeto y el cumplimiento de los tratados multilaterales y bilaterales entre Centroamérica que van promoviendo que van generando, que es importante porque tiene una larga trayectoria en el espacio-tiempo que le permite a este órgano internacional llegar hasta el día de hoy. Que le permite ser un referente de la integración al día de hoy. Y por supuesto también sirve o funge como un órgano consultor que apoya a los estados para las decisiones en cuanto al tema de tratados. Es decir, un órgano que orienta, apoya a los estados de Centroamérica. Muy bien, esa fue la primera etapa. La segunda etapa de 1981 hasta 1990, crisis de la integración centroamericana. Sin lugar a dudas, la crisis económica de los 80 afectó de manera generalizada a todos los países del continente. Sin embargo, en Centroamérica tuvo el agravante de dejar en evidencia las debilidades estructurales que traía consigo el esquema de integración, llevándolo prácticamente a su desaparición. Es decir, de 1981 hasta 1990, el fomento de la integración se vino al suelo, puesto que las instituciones carecían de legitimación o de empuje para generar procesos de integración. Y recuérdense ustedes, compañeros, que para estos empujes también es necesario los gobiernos de los estados. Y en esta década crecieron los conflictos armados, tanto en Guatemala como en Nicaragua y, por supuesto, en El Salvador. De tal suerte que estos conflictos armados
enfocaron la energía de los estados, de los países para finalizar la guerra, y esto obviamente no generó que hubiera desinterés a procesos de integración. Es bien conocida la crisis que afectó la economía mundial en la década de los 80, por lo que aquí solo se mencionarán los aspectos más relevantes para la crisis de la subregión centroamericana. Entre dichos aspectos están los de la inflación mundial, la devaluación del dólar y la crisis de la deuda externa en Guatemala. Recuérdese, compañeros, que también la deuda externa provoca crisis en los países en un aspecto económico. La devaluación del dólar, ustedes recordarán, y si han platicado quizá con sus padres o sus abuelos, les pueden comentar ampliamente que en la época en la que ellos vivían, el dólar estaba al 1 por 1 con el quetzal. Es decir, que usted pagaba un quetzal y recibía un dólar. En cambio, ya al día de hoy, ¿verdad? Estamos en devaluación al 7.70, 7.80, inclusive 7.90, creo yo, por la devaluación de la moneda del quetzal. Son aspectos muy importantes porque estas crisis enfocaron las energías de los estados junto con la crisis de los conflictos armados internos en buscar soluciones a estas circunstancias, dejando de lado el concepto macro de la integración. La integración pasó a un segundo plano. Era más importante solventar las problemáticas en concepto de aspecto económico, de trabajo, y por supuesto e indudablemente solventar el tema de las guerras civiles que en ese momento se llevaban en Guatemala. Estos extremos hicieron que no se hablara de integración. Estos extremos hicieron que obviamente entonces se rezagara el aspecto de búsqueda de integración que ya se venía trabajando desde las décadas anteriores. Y claro, por supuesto, la crisis mundial que existió, ese rezago económico a nivel mundial siempre impacta países, ¿verdad? En la toma de decisiones, en los conceptos, en una infinidad de circunstancias que son primordiales para el correcto desenvolvimiento de los procesos de integración. Puede decirse que durante la primera parte de los años 80, la crisis de los países centroamericanos fue tan grave que el tema de la integración no fue prioridad para ningún país. La política económica del momento se basó en la defensa de los diferentes sectores nacionales, aumentando los niveles de protección y las barreras no arancelarias. En la práctica, la solución de los conflictos armados era un requisito indispensable para retomar el tema de la integración, más que los factores económicos. En la segunda mitad de los años 80, el tema de la integración centroamericana recuperó una posición central en la agenda política de la subregión. El proceso de Esquipulas, diseñado para lograr la solución propia, que ha culminado con la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto en Guatemala. Como ya veníamos hablando, como ya veníamos analizando, por un lado, nosotros vamos a encontrar que los procesos de integración se retrasaron en los años 80 porque el enfoque era otro. Inclusive por la guerra, el enfoque se pactó para proteger a los
productores del país, y entonces esto hizo blindarlos, protegerlos, que ya el comercio inclusive internacional se complicara, fuera un poquito más difícil porque se pretendía blindar a lo interno, ¿verdad? Y como hemos hablado, para que exista libertad económica, libre mercado, se deben borrar las barreras arancelarias. Se deben eliminar las barreras arancelarias, lo que va a permitir este libre mercado, la libre tránsito de mercancías, de valores, inclusive de personas, y eso indudablemente fomenta o empuja el tema de la integración económica. Y por otro lado, como ya lo veníamos discutiendo, hablando ampliamente, los conflictos armados que eran necesarios para finalizar los mismos, para poder someterse a los procesos ya más amplios de integración a nivel mundial. Entonces, se empieza a promover nuevamente estos conceptos para a fin de lograr que se la apertura, el crecimiento social, y en los acuerdos de Esquipula 1 y acuerdos de Esquipula 2, que ya los han bien visto acá en clase, acuerdos de paz y duradera en Centroamérica y en Guatemala específicamente, ¿verdad? Los cuales en Guatemala, de hecho, a los cuales llevan a que ya se retome nuevamente el aspecto de integración, porque el enfoque ha cambiado. Porque el enfoque es diferente. Entonces ahora se pueden, sí, solo sí, abordar temas de la integración como debe ser. Entonces debemos ponernos a analizar que la firma de los acuerdos de paz llevaba también implícito la necesidad, la búsqueda de soluciones que sean viables y que fomenten la integración. Eso es lo que llevaba implícito esto, ¿verdad? Claro, por supuesto, imagínense ustedes ya al finalizar los procesos de integración. Por eso el tema del conflicto armado interno en Guatemala es un tema muy álgido, porque con estas premisas nos damos cuenta de que quizá ese conflicto armado nos tenía retrasados, y nos retrasó, porque la inversión en infraestructura, ya sea hospitalaria, de salud, etcétera, se desvió para el ejército y para promover la lucha contra los grupos ilegales. Y obviamente, como lo analizamos acá, también esto dejó de lado los procesos que ya se venían gestando de integrar. Muy bien, tercera etapa, de 1990 a 1998, hacia la consolidación del proceso de integración. La década del 90 ha representado para los países centroamericanos el logro de las metas de estabilización económica y reforma estructural. Las medidas de estabilización que empezaron a ser aplicadas hacia finales de la década anterior tenían como finalidad reducir y eliminar los desequilibrios más evidentes, mientras que el ajuste tenía como propósito modificar la estructura económica, eliminando de una vez por todas deficiencias más notorias del sistema económico, tales como la inflación, el débil crecimiento. En términos concretos, se logró inflación y la subregión significativamente. Recuerden que este tema de la inflación es un tema que nos afecta a todos, que depende de la economía mundial, depende del endeudamiento que nuestro Estado tenga hacia los bancos, como lo platicamos en clase anterior,
y eso genera inflación. La inflación va en detrimento del país y obviamente en detrimento de los miembros del país porque los productos básicos, la canasta básica, los bienes y servicios se encarecen porque la economía y el papel moneda, la moneda del país se devalúa, lo que hablamos. Y ante la devaluación, antes usted podía comprar un quetzal, podía comprar 4 panes, hoy puede comprar 3 y mañana comprará solo 2. Que de hecho creo que ya está así, ¿verdad? Entonces, ante estas circunstancias de inflación, se viene la problemática. Ante estas circunstancias se viene la problemática porque nos damos cuenta de que esa inflación nos retrasa. Entonces, el objetivo primordial de estos procesos en los años 90 fue mejorar. Toda vez que ya no había guerra, eso generó una estabilización de la economía en los países centroamericanos y por lo tanto una mejor posición económica y social. En ese orden de ideas, es que este proceso retomó su rumbo y se logró disminuir la inflación. Pareciera, ¿verdad? Pareciera ser que no, pero bien. Inclusive nosotros nos damos cuenta cuando uno viaja a la ciudad capital, el empuje que hubo de los años 90 para acá, edificios nuevos, empresas grandes, transnacionales. Entonces ya había mayor estabilidad social y económica porque ya no había una guerra civil y por lo tanto hubo mayor inversión en el país, etcétera, ¿verdad? Todos estos aspectos que se dieron en Guatemala que generaron el crecimiento de nuestro país, la infraestructura, las carreteras, todas estas situaciones que se fueron dando producto del fin de la guerra civil. Y claro está, estos empujes son los que permitieron entonces retomar temas de integración y a través de los empujes sociales, a través de los esfuerzos multilaterales de los mercados comunes entre los estados de Centroamérica, la región mejoró. Por supuesto, compañeros, el país que mejor está en la región económica e infraestructuralmente es Guatemala, no lo podemos negar. Costa Rica o Honduras no tienen el empuje que tiene el Guatemala. El Salvador, por supuesto, pues todos sabemos que tiene un muy buen presidente actualmente. Pero económicamente la economía más grande es la de Guatemala. Muy bien. La integración en la actualidad. Los esfuerzos de los países miembros del mercado común centroamericano están dirigidos hacia la conformación de una comunidad económica centroamericana, la cual implica libre movimiento de bienes y servicios, factores y la correspondiente amortizaciones ricas. ¿Qué es lo que pretende la integración en Centroamérica? Alcanzar lo que se denominaría como la Comunidad Económica Centroamericana, la cual implica entonces alcanzar un mercado común, donde exista libertad de movimiento, donde exista libertad de bienes y servicios, de tal suerte que usted pueda coger un camión lleno de producto para irlo a vender hasta Costa Rica. Solo le echa gasolina y maneja las fronteras y va a terminar hasta San José, Costa Rica. Que no haya ningún impedimento. Un área de libre mercado común, donde todos podamos circular en todos los países, bienes, servicios, productos. Inclusive, por supuesto, personas, como lo hemos hablado también. Que yo tenga la libertad, si quiero turistear, de agarrar el vehículo e irme hasta Costa Rica sin ningún problema en las fronteras. Ese es el objetivo primordial que se busca alcanzar con estos procesos de integración.
Ese es el objetivo central de los procesos. Un objetivo noble y que permite entonces que la economía de los países empuje hacia adelante porque hay mercados comunes, hay unidad. En teoría, habría más comercio, mayor facilidad de adquisición de productos y por lo tanto serían más baratos. Y habría riqueza, la que, como hablamos, se podría distribuir equitativamente entre los países miembros. ¿Alguna duda hasta ahora, compañeros? Gracias por la atención que me prestan en esta tarde. Estamos llegando al final de esta clase. No sé si tienen alguna duda. Escríbanme, por favor. Dejo acá las preguntas. ¿Qué significa SIECA? Explique, Erika, este aspecto histórico, este dato, esta fecha que hablábamos al inicio, y explique la tercera etapa de la integración en Centroamérica, que fue la que ampliamente expliqué en esta tarde, ¿verdad? Espero que les haya quedado claras cada una de las etapas. La primera de los años 60 a los 80, la segunda de los 80 a los 90 y las 90 hasta la actualidad, en donde se tiene como premisa, se tiene como objetivo final y primordial alcanzar la integración de la región en un estado, en una libertad económica, un mercado común. Por si tienen alguna pregunta, compañeros. Estoy revisando el correo. Muy importantes estos procesos, porque al final del día nos damos cuenta que a través de estos procesos económicos y de unidad de los países podemos lograr un empuje económico que en teoría permita mayor trabajo y que eso permee económicamente a todos los estados y por lo tanto a todos los ciudadanos como ustedes y como yo. De tal suerte que entonces el aspecto de riqueza podría ser distribuido y la riqueza podría llegar a la población para que ya no exista, erradicar la pobreza, ¿verdad? Que son al final de las premisas que se tienen en los procesos de integración. Compañeros, me despido. Para mí ha sido un gusto acompañarles en esta tarde y nos vemos en una próxima clase que espero que tengan un muy feliz fin de semana.